When you go where you are not meant to be, you will find what you are not meant to see. Pueblo de Dios, gracia y paz a todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Oremos juntos ahora mismo y encomendemos este tiempo en las poderosas manos de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por la sangre preciosa que derramaste por nosotros en la cruz del Calvario. Reconocemos, sabemos lo inmerecedores que somos y estamos agradecidos por todo lo que eres, por todo lo que has hecho. Señor Jesucristo, que la luz de tu palabra brille intensamente en nuestros corazones hoy, con entendimiento. Que tu palabra se manifieste en nuestros corazones y ayúdanos a aplicar esta verdad en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Y los hijos de Dios dicen, amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Quiero compartir un mensaje hoy que creo que te alentará, pero también te desafiará. Estuve hablando con alguien recientemente y la persona me hizo una buena pregunta y quiero compartir la pregunta hecha. La respuesta a esta pregunta dio origen al mensaje que estás a punto de escuchar hoy. La persona me estaba preguntando sobre algo que había dicho en un mensaje anterior. En ese mensaje yo había dicho, si Dios lo permite, Él te preparará para ello. Él te dará paz en medio de ello y te promoverá a través de ello. Espero que recuerdes ese mensaje. Es una palabra de aliento. Cualquiera que sea el desafío que estemos afrontando como cristianos, como hijos de Dios, escucha. Si Dios te permite pasar por ello, Él te proveerá paz mientras te ayuda a superarlo. Esta es una palabra de esperanza. Pero la pregunta que me hizo este hermano era muy sencilla. Dijo, hermano Chris, estoy pasando por una situación difícil ahora mismo y no tengo ninguna paz en medio de esto. ¿Significa esto que Dios no lo permitió? Estoy pasando por una situación terrible y Dios no me preparó para ello. No tengo paz en medio de esto. No veo que esto me promocione. Entonces, ¿significa que Dios no está al tanto? ¿Dios no lo permitió? ¿Dios no dejó que pasara? Dije, esta es una muy buena pregunta. Pueblo de Dios, si estás pasando por una situación difícil y no tienes paz de corazón en medio de esa situación, muchas veces es porque es autoinfligida, no permitida divinamente. Toma nota, dije a menudo. Muchas veces estás pasando por un desafío, una prueba. No tienes paz en medio de ella. Estás lleno de preocupación, ansiedad y temor.
muchas veces es porque es algo autoinfligido, no permitido divinamente. No siempre. Puede haber algunas situaciones en las que Dios lo permita, pero tal vez esa situación desvía nuestro enfoque de Dios y caemos en esa trampa de pánico, temor y preocupación. Recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando llamó a Simón Pedro. Fue una instrucción de Jesús, ven. Pedro vino, pero cuando vio las olas, los vientos, ¿qué pasó? Su enfoque dejó al Salvador y se centró en la tormenta. Cuando vio las olas y los vientos, el temor se apoderó de él, empezó a hundirse. A veces nuestra situación puede parecer tan abrumadora que nuestra atención se desvía de nuestro Salvador, de nuestra fuente. Eso es cierto. Pero hoy quiero hablar de los desafíos, pruebas, dificultades que nos imponemos nosotros mismos. Porque cuando te enfrentas a una prueba autoinfligida, no estarás preparado para ella. No tendrás paz en medio de ella y no serás promovido a través de ella, a menos que te vuelvas a Dios al enfrentarla en arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué quiero decir cuando hablo de un problema autoinfligido, de una prueba autoinfligida? Bueno, pueblo de Dios, tomen nota de esto. Los que están conectados hoy, que tienen su cuaderno, si quieren tomar nota de algo para reflexionar más, pueden escribirlo. Una tentación autoinvitada conduce a un problema autoinfligido. Lo diré otra vez. Una tentación autoinvitada conduce a un problema autoinfligido. Hay tentaciones que Dios permite. Hay tentaciones que invitamos. Permítanme leerles Primera de Corintios 10:13. Esta es una escritura muy popular cuando hablamos sobre este tema, pero quiero que pienses cuidadosamente sobre esto. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si no puedes encontrar una salida, has mostrado el camino hacia adentro. Pueblo de Dios, si estás con alguien, puedes decírselo a la persona o puedes decírtelo a ti mismo. Si no has encontrado la salida, has mostrado el camino hacia adentro, al pecado. Si no encuentras una ruta de escape, has dejado que el pecado eche raíces. Esto es lo que dice la Escritura aquí. La tentación que Dios permite va acompañada de una salida. Pero la tentación en la que caemos fácilmente es la tentación que invitamos. Si abres la puerta, no culpes al diablo por entrar por ella. No culpes al diablo por entrar por la puerta que le dejas abierta de par en par.
Espero que entiendas lo que estoy diciendo aquí, pueblo de Dios. Si invitas a la tentación, no asumas que Dios te ayudará a combatirla. Dios no te ayudará a superar la tentación a la que tú mismo has invitado. Si la invitas, estás solo para luchar contra ella. Esta es la razón por la que hoy en día muchas personas se enfrentan a pruebas autoinfligidas en su matrimonio, en su salud, en sus finanzas, porque se exponen a la tentación. Y cuando te expones a la tentación, pronto te acechará la tentación y probablemente caerás en ella. Las consecuencias de caer en esa tentación a menudo conducen a problemas autoinfligidos. Quiero hablarles hoy sobre dos formas muy comunes de invitar a la tentación para poder examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Dos formas en que invitamos a la tentación. Número 1, vamos a donde no debemos ir. Número 2, no vamos a donde debemos ir. Oh, gracias, Jesús. Lo diré de nuevo, pueblo de Dios. Hay dos formas comunes de invitar la tentación, o dos formas en que tentamos al diablo para que nos tiente. Número 1, vamos a donde no debemos ir. Estar donde no estamos destinados a estar como hijos de Dios. Número 2, no vamos a donde debemos ir. Ahora bien, si analizamos estas dos formas comunes en las que invitamos a la tentación, creo que la primera es algo mucho más fácil de entender. Como hijos de Dios, hay ciertos lugares a los que no debemos ir, que yo no debería ir, que tú no deberías ir. No debes ir a un lugar donde Jesucristo no sea bienvenido. No esperes que la gracia de Dios, la protección de Dios, te cubra cuando vas a un lugar a sabiendas donde se celebra el pecado. Estás entrando en la fosa del león. Estás pidiendo que la tentación venga. Y cuando vas a donde no debes ir, ¿qué pasa? Estás por tu propia cuenta. Y esta fuerza natural no puede vencer el poder del pecado. La sabiduría natural no puede vencer la astucia del diablo. Dice, soy fuerte en mí mismo. Vas a un lugar donde Jesús no será bienvenido. Tú vas por tu cuenta. El Espíritu de Dios no está ahí para protegerte. El Espíritu de Dios no está ahí para abrirte una salida. Caerás en la trampa que tú mismo te has tendido. Entonces podría dar un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Digamos que alguien está orando, Dios, quiero dejar de beber alcohol. Sé que esto es malo para mi vida espiritual, mi vida física, mi vida financiera y mi vida matrimonial. En todos los aspectos es malo y pecaminoso. Quiero dejar de beber alcohol. Y recibes oración. Te unes al servicio de oración interactiva. O vas a una iglesia viva para recibir oración, o estás buscando a Dios por tu cuenta. Pero después de esa oración, usas tus propias dos piernas para caminar a un bar, un club, un pub, donde se vende alcohol y se celebra. Estás caminando hacia la trampa en la que caerás. Volverás a caer en esa influencia impía. ¿Por qué?
porque vas a donde no debes ir. ¿Qué negocio tiene un hijo de Dios en un lugar que celebra el pecado o un lugar que celebra la oscuridad? Así que creo que es más fácil entender ese ejemplo en particular. Oye, como hijo de Dios, algunos lugares están fuera de tu alcance. No debería ir allí. No hay justificación para ir allí. Pero veamos ahora el segundo. Porque no se trata solo de ir a donde no debes ir. ¿Sabes cuál es la causa de muchas tentaciones invitadas? No estamos donde deberíamos estar. Quiero recurrir a las Escrituras para leer una historia en el Antiguo Testamento que ilustra el peligro de esto. Y la tomaremos del libro de Segunda de Samuel. Por favor, acompáñame en sus Biblias a Segunda de Samuel, capítulo 11. Este es el relato de David, Betsabé y Urías. Creo que estás familiarizado con esta historia. David y Betsabé es una historia bien conocida. ¿Cómo podría este hombre, conforme al corazón de Dios, el rey, caer en esa tentación con Betsabé? Examinemos no solo la acción pecaminosa, sino lo que sucedió antes que condujo a esa tentación. Así que quiero leer este relato. Empecemos por el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Tomen nota de eso. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Versículo 5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer?
por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Voy a hacer una pausa en la lectura aquí. Esta es una historia muy triste y aleccionadora. Y aunque no leeremos el pasaje completo, finalmente, debido a que Urías no regresó a encontrarse con su esposa, David lo envía de regreso a la batalla con una carta para Joab, organizando efectivamente su asesinato. Y Urías murió en el campo de batalla. Y después David tomó a Betsabé por mujer. Es una historia realmente triste, como un hombre que amaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, no solo cayó en esa trampa de la tentación, sino que emprendió este viaje de encubrimiento que lo llevó a cometer pecados cada vez peores. Antes de volver al principio de este capítulo para examinar lo que llevó a David a estar en el lugar donde tal tentación lo golpeó, creo que vale la pena decir algo importante aquí. El pecado siempre se queda más allá de lo permitido. Te da mucho menos de lo que deseas y te quita mucho más de lo que imaginas. El pecado es como un incendio voraz que una vez encendido no puede ser contenido. Ningún esfuerzo humano por contenerlo tendrá éxito sin arrepentimiento. El pecado te llevará más lejos de lo que estés dispuesto a alejarte. Te retendrá más tiempo del que estés dispuesto a permanecer. Y te costará más de lo que estés dispuesto a pagar. Este es el caso de David y Betsabé. Es una gran lección, pueblo de Dios. Una lección muy grande. El intento de David de encubrir su pecado se convirtió en una espiral descendente que lo llevó cada vez más hacia las profundidades de más pecados. Cuanto más intentas encubrir el pecado, más fuerte será su control sobre ti. El fuego voraz del pecado solo puede ser contenido por un corazón arrepentido. O déjame decir, el fuego voraz del pecado solo puede ser contenido por la sangre de Jesucristo, a la cual tenemos acceso cuando nos arrepentimos genuina y sinceramente. Sé que este es un tema serio, pueblo de Dios, pero veámoslo. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué pasó para que cayera de cabeza en la trampa de Betsabé? Bien, quiero leerles nuevamente 2 Samuel 11, versículo 1. Examinemos el escenario antes de este encuentro. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David era un guerrero. Había estado con su ejército en el campo de batalla, pero en esta ocasión
El ejército salió a la batalla, pero el rey permaneció en Jerusalén. Espero que vean a dónde quiero llegar con esto, pueblo de Dios. David debía estar con sus hombres en la batalla, pero él permaneció en Jerusalén. Y debido a que no estaba donde debía estar, la ociosidad en la que cayó pronto lo condujo a la tentación que él mismo invitó. ¿Por qué digo ociosidad? Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, toma nota, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Sus hombres estaban luchando en el campo mientras David dormía en su cama. Espero que sigan la lección que estoy pintando para todos aquí, pueblo de Dios. Por la tarde estaba durmiendo, un horario en el que no estaba destinado. Y luego se levantó al caer la tarde y subió al terrado. Cuando vas a donde no deberías estar, encontrarás lo que no estás destinado a ver. Si buscas lo que no falta, pronto encontrarás lo que no buscas. David subió al terrado al caer la tarde, porque estaba en su cama en la tarde, mientras sus hombres luchaban en el campo de batalla. Pueblo de Dios, hay una gran lección aquí. Hay una gran lección aquí para todos ustedes, para todos nosotros. Si David hubiera estado con sus hombres en el campo de batalla, él no habría estado en ese lugar, en ese momento donde sus ojos vieron a Betsabé y cayó en esa tentación. ¿Sabes que hay muchos testimonios que tus ojos quizá nunca vean, porque estás donde Dios quiere que estés? Él te ha preservado, Él te ha protegido, Él te ha visto superar batallas que ni siquiera sabías que existían, porque estabas en el lugar correcto. No hay momento perdido en los proyectos de Dios, en las asignaciones de Dios, que se desperdicie, que se desaproveche, que se pierda. No tienes idea de cómo Dios te ha rescatado solo estando en el lugar correcto y haciendo lo correcto, estar en tu asignación. ¿Qué pasó con David? Se apartó de su deber y así cayó en la tentación. Pueblo de Dios, pensemos en esto. Cuando te sales del camino de tu deber, pronto entrarás en el camino de la tentación. Si descuidas tus asignaciones, seguramente desviarás tu enfoque. Si bajas la guardia, la ociosidad se infiltra. Puedes caer en esa tentación. David no era un hombre ocioso, era un guerrero, un hombre de guerra. Conocemos sus hazañas. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. No era un hombre ocioso, pero en un momento de ociosidad, o déjame decirlo así, un momento de ociosidad se convirtió en un momento de locura. Y el hombre, conforme al corazón de Dios, cayó en el pecado de adulterio.
Este es un mensaje serio, una vez más, pueblo de Dios. No sabemos cómo Dios nos ha estado preservando simplemente por nuestra presencia, en su presencia, por estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Solía oír a algunas personas decir hoy, simplemente estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Pueblo de Dios, déjenme decirles una verdad vital. Como hijo de Dios, no estarás en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. ¿Por qué? Porque si estás en el lugar correcto con Dios, Él te preservará de estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Piensa en cuántos problemas se meten las personas hoy en día, cuántas situaciones negativas surgen hoy en día porque las personas están en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, con la gente incorrecta. Porque si estás en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, te conectarás con las personas incorrectas, personas que dividen tu vida, personas que restan a tu vida. Por el contrario, si estás en el lugar correcto con Dios, estarás avanzando al paso adecuado y te encontrarás rodeado de las personas adecuadas, personas que sumarán a tu vida, contribuirán a tu crecimiento espiritual, que multiplican tu vida. Cuando estás comprometido con tu asignación dada por Dios, Él te conectará con aquellos que están igualmente comprometidos con la misma causa. Déjame darte un consejo, porque muchas personas se comunican con nosotros en God's Heart TV. Con este tema del matrimonio, quiero encontrar a mi pareja de parte de Dios, la persona correcta. ¿Cuándo vendrá la persona correcta? Pueblo de Dios, no encontrarás a la persona correcta en el lugar incorrecto. No encontrarás a la persona correcta en el lugar incorrecto. Si permaneces en el lugar correcto con Dios, Él traerá a la persona correcta en el tiempo señalado. Pero nos desesperamos, nos fijamos en nuestra edad, observamos todos estos otros factores circunstanciales, presiones de la sociedad, y vamos al lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y esperamos encontrar a la persona correcta. No. Estas son tentaciones invitadas. Y si invitas a la tentación, no esperes beneficios espirituales. No asumas un beneficio espiritual por una prueba autoinfligida. Mientras cuento esta historia de David, puedes simplemente reflexionar sobre tu propia vida, tu propio camino de fe. Comparemos la actitud de David con la actitud de Urías. Oh, hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Urías abandonó la batalla, pero la batalla no lo abandonó a él. Él abandonó físicamente su asignación, pero la asignación no lo abandonó a él. Incluso cuando regresó para ver al rey, se negó ir a verse con su esposa o comer y beber como el rey quería. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo puedo hacer esto mientras esos hombres están en el campo de batalla? Aunque Urías abandonó la batalla en carne y hueso, no abandonó la batalla en el espíritu. El problema con David es que no estaba presente en la batalla ni en la carne ni en el espíritu. Espero que lo entiendas, pueblo de Dios. Incluso si David no estuviera allí físicamente, si hubiera estado alerta de que se estaba librando una batalla, que habían personas arriesgando sus vidas para luchar contra sus enemigos, se habría unido a ellos en el espíritu, habría permanecido atento a esa asignación, aun cuando no se encontraba físicamente en el lugar de dicha asignación. Pero mientras sus hombres estaban ocupados luchando contra sus enemigos en el campo, él estaba ocupado jugando con el enemigo en el terrado. Toma nota, no estoy diciendo que Betsabé era su enemiga. El diablo
El diablo es nuestro verdadero enemigo. No estuvo presente físicamente en la batalla, pero igualmente no estaba presente en la batalla espiritualmente. Algunas personas podrían decir, David era un hombre luchador. Ya sabes, había salido a muchas batallas, había ganado muchas victorias. Este era un momento para él que descansara. No siempre era él quien tenía que liderar a los hombres en la batalla. Podía ir a descansar. Bien, pueblo de Dios, estoy de acuerdo. Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Pero cuando descansas cuando deberías trabajar, solo te dejará más estresado. Si te relajas en el momento en que no debes hacerlo, está lejos de ser relajante porque viene acompañado de culpa. No hay placer verdadero en el tiempo libre, inoportuno. En el tiempo libre no merecido. Espero que sigan lo que les digo, pueblo de Dios. Es un decreto divino descansar. Sí, hay momentos en que este cuerpo necesita descansar, pero si descansas en el cuerpo, no te ablandes en el espíritu. No descansas en el espíritu. Este fue el problema de David. Él no solo abandonó la batalla naturalmente, sino que tampoco estaba allí espiritualmente. Por eso se coló la ociosidad. Mira, no estoy diciendo que no debas descansar. Por supuesto, este cuerpo necesita descanso. Pero mira, el descanso es una extensión de tu asignación, no un escape de ella. El descanso debe ser una expresión de la fe, no una excepción de la fe. ¿Qué quiero decir? Si es de dar descanso a esta carne, no debes dar descanso a tu espíritu, debes mantenerte alerta. Velad y orad. A muchos de nosotros hoy en día, ¿qué nos pasa? Decimos, quiero descansar, quiero relajarme. Pero en el proceso de relajación, ¿qué estamos haciendo? Estamos donde no deberíamos estar. Vemos lo que no deberíamos ver. Si quieres descansar, no busques simplemente algo que pueda entretener tu carne. Busca algo que pueda edificar tu espíritu. Porque el diablo no respeta tu tiempo de relajación. Mira a David. Si esto le pudo pasar a un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cuánto más cuidado debemos tener? Ten cuidado, pueblo de Dios. Ten cuidado. No tientes al diablo para que te tiente. No invites la tentación. Ahora, algunos de ustedes pueden escuchar este mensaje hoy y decir, hermano Chris, David era un hombre de guerra. Este era un escenario claro. Ya sabes, sus soldados estaban en el campo de batalla. Yo no trabajo en el ejército. No voy a librar una batalla física. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres decir con que debo permanecer en el lugar donde Dios quiere que esté? Debo permanecer en mi asignación. ¿Qué significa eso en la práctica? Pueblo de Dios, si cuidas tu relación con Dios, sabrás que hay asignaciones por todas partes que Él te ha dado. No hay nadie aquí conectado a quien Dios no le haya dado una tarea. Si ahogas el ruido de tu situación y escuchas las indicaciones de tu conciencia, sabrás lo que debes hacer. Tu contribución a los demás es una asignación de Dios. Lo diré otra vez. Tu contribución a los demás es una asignación de Dios. Utiliza lo que tienes en tus manos para ayudar y observa cómo lo que tienes en tus manos crece. Si tienes demasiado tiempo para ti,
Pronto te encontrarás gastándolo en tus deseos, no en tus necesidades. Y las necesidades del hombre son ilimitadas. La confusión de necesidades con deseos es la causa de la crisis de contentamiento. El no estar satisfecho y la falta de contentamiento te hace candidato para la comparación carnal. No estamos contentos. Estamos tan ocupados mirando las vidas de los demás en lugar de vivir nuestras propias vidas. Recuerdo un viejo dicho que dice que hay 3 tipos de personas en este mundo. Aquellos que hacen que las cosas sucedan, aquellos que observan cómo suceden las cosas y aquellos que se preguntan, ¿qué pasó? Estamos demasiado ocupados comparándonos con los demás, enfocándonos en lo que queremos en lugar de lo que necesitamos. Dios ha prometido, como buen padre, suplir las necesidades de sus hijos, no necesariamente nuestros deseos. David tenía todo lo que necesitaba. Dios le había dado todo, incluso más abundantemente, más de lo que necesitaba. Pero debido a que descuidó su deber, su atención se desvió y empezó a enfocarse en lo que quería, no en lo que necesitaba. Y luego vio a Betsabé y cayó en la trampa del diablo. Es importante, pueblo de Dios, que abordemos cuestiones como esta, no para condenarte, no. Mira, incluso si estás viendo este mensaje ahora mismo y reflexionas y te das cuenta, mi situación es autoinfligida porque invité a la tentación. Hay esperanza porque la respuesta a una prueba autoinfligida es el arrepentimiento. Cuando te vuelves a Dios con todo tu corazón, Él aún puede cambiar esa situación y aún así puede conducir a tu progreso y promoción. Ese es el misterio. Hasta David, con lo que pasó, ¿saben, pueblo de Dios, que después de esto, cuando el profeta Natán le reprendió y se arrepintió, sabes que este mismo escenario lo llevó a escribir el Salmo 51? Un salmo que creo que muchos de los aquí presentes hemos leído y fuimos tocados por el Espíritu Santo. Un mensaje que resuena a través de generaciones, que vino de un corazón arrepentido. Y aunque el pecado conectó a David con Betsabé, sabemos que finalmente su unión produjo al rey Salomón, un hombre que ha proporcionado tales palabras de sabiduría a través de proverbios, y alguien que incluso fue parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Incluso si tu prueba es autoinfligida y ahora mismo no tienes paz en medio de ella, la respuesta es arrepentirse. El arrepentimiento llega cuando dejas de culpar y comienzas a cambiar. Deja de culpar. Estoy enfrentando esto por lo que me hicieron. Estoy pasando por esto debido a mis antecedentes familiares. Lo hice porque todos en mi lugar de trabajo lo hacen. Está bien. Estoy pasando por esta dificultad debido a la corrupción en mi gobierno. Estoy enfrentando esto por eso. Incluso si hay un elemento de verdad en esa afirmación, espiritualmente, la respuesta es no culpar.
Culpar no producirá cambios, te mantendrá encadenado. Arrepiéntete. Reconecta con Dios. Y Él todavía puede proveer esa paz en medio de todo esto, incluso si enfrentas las consecuencias de ello. El arrepentimiento no necesariamente elimina las consecuencias, pero te permite ponerle la mejor construcción en ellas. Que Dios bendiga su palabra en medio de nuestros corazones y que Él nos ayude a permanecer en el camino de nuestro llamado para que evitemos el camino que nos lleva a la caída. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. En este punto, me encantaría escuchar de uno o dos de ustedes si hay una lección que has aprendido de este sermón, esta palabra de aliento, o quizás tienes alguna pregunta que hacer a la luz de este mensaje. Dediquemos algo de tiempo ahora a eso. Yo soy Eliane, soy originaria de Costa de Marfil, pero soy ciudadana de los Países Bajos y vivo en Ámsterdam. Hermano Chris, quiero agradecerle por el mensaje sobre el rey David y Betsabé. Este mensaje realmente me conmovió, porque capturó mi propia historia. Me encontré donde no debería haber estado y conocí a un hombre casado y tuve una hija con él. Y la única hija que tengo nació con anemia de células falciformes. Así que sé que lo que hice estuvo muy mal. Y siempre le pido perdón a Dios, porque esto fue muy malo y ella es la única hija que tengo. Ahora ella está bien porque oro todos los días por ella y la he llevado a un hombre de Dios para orar por ella. Pero a veces pienso que las consecuencias todavía están ahí. Pienso que tal vez pueda perder a mi hija y cuando pienso en ello, siempre estoy llorando y siempre estoy pidiendo perdón a Dios. Este mensaje realmente me conmovió. Es mi historia. Lo siento mucho. Por favor, ayúdeme a rogarle a Dios. Esto es justo lo que quería decir. Es un comentario, no tengo ninguna duda. Sé que lo que he hecho está muy mal. Solo le pido a Dios que me ayude y que me perdone. Porque incluso le pregunté a la mujer casada antes de divorciarse de su esposo. Le pedí perdón. Pero mi hija, mi única hija, tiene anemia de células falciformes. Mamá, muchas gracias por ser tan abierta. Podemos ver tus lágrimas. Sabemos que tener un hijo con un desafío de salud, como madre, entendemos tu corazón. Así que permíteme agradecerte por tu franqueza. Sabes, por eso dije que este momento de preguntas y respuestas es muy importante. Lo hace práctico. Lo que dice nuestra madre es una situación real en la que ella se encuentra. Pero mamá, quiero alentarte antes que nada. Nuestro Dios no es alguien que tienes que pedir perdón durante muchos meses o años antes de que te lo dé. No. El diablo que intenta incitarnos a pecar contra Dios es el mismo que intenta distorsionar nuestro entendimiento de quién es Dios después de que pecamos, para que caigamos en la trampa de la condenación. Porque he hecho esto y me estoy enfrentando a un desafío, es Dios castigándome. Estas son las consecuencias y no puedo ser perdonado. O tal vez tengo que hacer ciertos sacrificios para ser perdonado. No.
La sangre de Jesucristo derramada en la cruz por ti, mamá, para mí, es tan abundante, tan suficiente, que cuando nos volvemos a Él con todo nuestro corazón y nos arrepentimos, podemos ver tus lágrimas mientras te arrepientes. Se acabó. Estás perdonada. Si hay una situación, en este caso con tu hija, no asumas que el desafío que ella enfrenta es una retribución o un castigo por lo que hiciste. No. Las situaciones se presentan en la vida. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Aquí estás hoy buscando a Dios. Un niño puede estar enfermo. Eso no significa que, debido a esa enfermedad, se ven limitados a lograr lo que Dios quiere que logren mientras estén aquí en la tierra. Y eso no significa que tú, como madre, debas andar cargada con culpa y condenación por un error que cometiste en el pasado. Esa es la intención del diablo, de robarte el gozo, la paz. Sí, no estamos negando que exista un desafío con tu hija, y me alegro que hayas dicho que la has llevado para que oren por ella. La oración en el nombre de Jesucristo es poderosa. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Pero para ti, mamá, no vayas por la vida pensando que Dios está castigándote por tus errores pasados y que la única evidencia de su perdón es si esa situación en la vida de tu hija cambia, o no seré perdonada hasta que esa situación cambie. No, las situaciones pueden existir en la vida, aunque las circunstancias detrás de su nacimiento son las que has compartido. Eso no significa que sea la causa de que tenga anemia falciforme. Un niño podría nacer con una aflicción. No significa necesariamente que sea debido a la circunstancia detrás de su nacimiento. Así que no tengas esa mentalidad de que la única evidencia del perdón de Dios para ti es un cambio en la situación de tu hija. ¿Qué debes hacer? Lleva esto a Dios en oración. Como te has vuelto hacia Él, has reconocido, incluso estuviste abierta a decirlo públicamente, que hiciste eso, que estuvo mal. Has identificado en la medida en que lo hagas con tu corazón y lo reconoces. Se acabó. Espiritualmente, la sangre de Jesús te lava, te limpia. Empiezas de nuevo. Así que, mamá, por favor, gracias por ser abierta, pero quiero que seques tus lágrimas. Nuestro Dios no es uno que va a estar contando la magnitud de tu error y usándolo en tu contra. No. El pecado es pecado. Todos tenemos una necesidad imperiosa de su perdón divino. Y todos podemos recibir ese perdón divino en una plataforma de fe y el arrepentimiento. Así que nos uniremos a ustedes en oración por tu hija. Sabemos que hay sanidad en el nombre de Jesús. Gracias por compartir eso. Se ven las lágrimas de mamá y sé que sus palabras han conmovido a muchos de nosotros también hoy. Me llamo Gabriel y soy de Colombia. La pregunta es, my question is why the more I pray, the more I fast, the more I read my Bible, the more is the temptation, and sometimes I fall into. Lo que dice nuestro hermano es algo que he escuchado muchas veces. La gente pregunta, no entiendo, estoy tratando de acercarme a Dios, pero parece como si las tentaciones y las pruebas estuvieran aumentando, no disminuyendo. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Qué está pasando aquí? Y yo simplemente te aliento, mi hermano. No hay oración, ni ayuno, ni madurez espiritual en este mundo que elimine la realidad de la tentación, porque estamos en un mundo que está dominado por aquellos en tinieblas. No digo esto para causar temor o aprensión, pero si miramos a la sociedad lo que está pasando, vivimos en un mundo en el que la gente se ha alejado mucho de los principios divinos.
El pecado ha dominado muchos corazones. Así que a medida que naveguemos por este mundo, esto es una realidad. Habrá mucha tentación. Y como bien dices, hay momentos en los que caes. Pero hay una gran diferencia, como dije en este mensaje, entre la tentación que Dios permite y la tentación que invitamos. Si Dios permite la tentación, pero aún así caemos en ella porque somos débiles y a veces sucumbimos a la carne, ¿qué pasará? Te arrepentirás y aprenderás de esa situación. Oh, ¿qué pasó que caí? Esto es lo que pasó antes de caer. Aprenderé de ello. En realidad aumentas tu madurez espiritual a través de la experiencia de sucumbir a la tentación. Pero si es una tentación que invitas, cuando caes en ella, no vas a tener ese beneficio espiritual. Esa es la diferencia. Una vez más, no estoy diciendo que no puedes recurrir a Dios después. No hay situación, por muy mala que sea, que nos detenga de la decisión de volver a Dios, incluso si la prueba es autoinfligida, incluso si la tentación es autoinvitada. Todavía puedes recurrir a Dios. Pero si lo estás buscando, orando, ayunando, leyendo las Escrituras, y aún así esa tentación sigue viniendo y quizás caigas, esa caída te llevará a la ascensión. ¿Qué quiero decir? Aprenderás de esa tentación. Aumentarás tus estrategias sobre cómo afrontarla. Serás más sensible a las áreas que tal vez te llevaron a ella. En realidad, esto ayudará a tu crecimiento espiritual. Esto es un misterio. ¿Por qué el camino hacia el crecimiento espiritual es tan a menudo plagado de pruebas, tribulaciones y tentaciones? Bueno, Dios tiene que equiparnos para la tarea que Él tiene para nosotros. En la escuela no te equipan, te equipas en el campo. Espero que lo entiendas, pueblo de Dios. No te equipas en teoría, te equipas en práctica. Esto es la vida, las realidades de la vida, las tentaciones de la vida. Pero si te arrepientes, aprendes de ella, corres de nuevo a Dios en medio de ella, esa tentación se convierte en una fuente de tu crecimiento espiritual. Así que no te desanimes. Y como dije, no asumas que un día lograrás un peldaño espiritual cuando la tentación desaparezca. Oh, ya lo he superado todo, nunca seré tentado. No. Hasta donde estemos en este mundo, vendrá, pero hay gracia. Dios ha prometido una vía de escape, una salida. Y es importante para mí enfatizar que el mensaje que he dado hoy es para los creyentes. El entendimiento de una prueba autoinfligida frente a una prueba que Dios permite es sobre la base de alguien que ha sido liberado. Hay algunos desafíos que son resultado de la influencia demoníaca, por lo cual la oración en el nombre de Jesucristo arranca la raíz espiritual. Por eso a veces puedes intentar encontrar todas las soluciones de forma natural, pero si algo es espiritual, necesita ser tratado en oración. Así que no estoy negando la realidad de que hay algunas personas influenciadas por demonios, situaciones que enfrentan a las personas, tal vez como resultado de maldiciones generacionales, no a través de algo que ellos mismos hayan hecho para infligirse ese daño. Por eso hablamos de liberación en el nombre de Jesucristo. Pero a pesar de todo, esta verdad sigue siendo valiosa para todos, porque es mucho más fácil. Déjame decirlo así, hoy en día a algunas personas les encanta encontrar un chivo expiatorio que les haga sentirse mejor en medio de sus problemas. Y es fácil culpar al diablo. El diablo está detrás de esto.
Aunque las obras de las tinieblas puedan estar detrás de lo que estás enfrentando, no estés de acuerdo con la mentalidad que rápidamente señala con el dedo a los culpables. Porque incluso si el diablo es expulsado, tú tienes un papel que desempeñar. No es bueno para nosotros propagar la mentalidad de culpar a los demás. Espero que entiendas lo que digo, pueblo de Dios. Es muy fácil para nosotros decir, debido a mis antecedentes familiares, me estoy enfrentando a esto. Y puede que haya algo de verdad en esa afirmación. Quizás haya una maldición en la familia que necesite ser rota, pero no tengas esa mentalidad que rápidamente atribuye la culpa a algo fuera de tu control, porque no fomenta el buen manejo y la responsabilidad. Después de tu liberación, después de tu libertad, debes usar lo que tienes en tus manos hoy. Gracias y pasean a todos. Hermano Chris, gracias por permitirte ser utilizado por el Señor Dios Todopoderoso. Soy Donald y les sigo desde Frankfurt, Alemania. Soy originario de Camerún. Esta historia sobre Betsabé y el rey David. Como cristianos, la mayoría de nosotros tenemos nuestras figuras bíblicas favoritas en la Biblia. David siempre ha sido mi favorito. Me he estado preguntando que este mismo David que aprendí en el Salmo 119, que dijo, en mi corazón he guardado tu palabra para que no peque contra ti. ¿Cómo pudo caer en tal tentación? Pero hoy he comprendido que hubo un tiempo en que los reyes normalmente iban a la batalla y él se quedó en casa y cayó en la tentación. Y siempre me hacía esta pregunta porque, como bien dijo el hombre de Dios, el hermano Chris, a causa de esto, David tuvo que escribir el Salmo 51. Vi que se arrepintió, pero durante el curso de esto ayunó durante casi una semana. David no comía nada y cuando el profeta Natán vino a él, el profeta Natán dijo que Dios había declarado que el niño que Betsabé cargaba no iba a vivir. Me preguntaba, ¿por qué Dios perdonó a David, pero el niño no podía vivir? Aún así le dio a David Salomón. Pero hoy he entendido que aun cuando pecamos contra Dios y hemos sido corregidos o castigados, las consecuencias las tenemos que pagar. Eso es lo que he aprendido hoy. Porque me he estado preguntando, ¿por qué David oró y ayunó? Pero el niño no podía vivir, sabiendo que Dios lo perdonaba. Muchas gracias por la revelación. Estoy feliz. Esa es mi contribución y lo que he aprendido. Has tocado un punto que no cubrimos hoy después del incidente del pecado de David con Betsabé, donde el primer hijo que ella dio a luz enfermó. Como bien dijiste, David estaba ayunando y orando para que el niño fuera restaurado. En 2 de Samuel, capítulo 12, leeré desde el versículo 19. Quisiera enfatizar un punto con lo que dijo ahora mi hermano. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Gracias, Señor. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esta es una declaración muy profunda de David. Podríamos predicar un mensaje completamente diferente solo en esta respuesta de David. Pero el punto que quiero hacerle llegar a nuestro hermano es enfatizar el área que está compartiendo, que
Aunque este relato es anterior a la venida de Cristo y la sangre derramada en la cruz, sabemos que en última instancia el juicio y la justicia están en manos de Dios. No podemos determinar ni dictar la manera y el modo en que se manifiesta la consecuencia del pecado. Definitivamente sabemos que nuestro Dios es misericordioso, pero no debemos ver la misericordia de Dios como una justificación para continuar conscientemente en el pecado. Algunas personas hoy en día preparan sus oraciones para pedir perdón, incluso antes de haber pecado. Sé que esto está mal, pero Dios es misericordioso. Así que antes de pecar, ya estoy dispuesto para pedir perdón. Se trata naturalmente de intentar convertir la misericordia de Dios, la gracia de Dios, en una vía de facilitación para el pecado. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Soy su hijo. Si peco, Dios me perdonará. Dios no permitirá que las consecuencias golpeen. Si hacemos lo que está mal, el arrepentimiento no significa necesariamente que no hay consecuencias. No podemos dictar ni determinar cómo sucede eso. Las palabras de David en estos versículos revelan claramente su entendimiento de la posición de Dios y su propia posición. Simplemente puedo pedirle misericordia a Dios, pero no tengo el poder de devolverle la vida al niño o devolverle la salud. Mientras el niño esté aún vivo, permíteme pedirle a Dios misericordia, pero no puedo dictar la forma y la manera en que se manifiesta la misericordia. Creo que nuestra preocupación debería ser huir del pecado, apartarse del pecado, desconectarse del pecado. Si juegas con fuego y no te quemas, no significa que debas entrar en ese fuego. Lo hice y no pareció haber consecuencias. Quizás significa que puedo hacerlo, que puedo seguir adelante. Si oro con mucha fuerza, la gracia de Dios me cubrirá. Daré una ofrenda más grande en la iglesia este domingo. Aumentaré la cantidad que doy a la iglesia. Eso me cubrirá. Pero puedo hacer esto en secreto. No confundas la misericordia de Dios hacia el arrepentimiento como una aprobación de Dios de la transgresión. Me llamo Audrey. Soy originaria de Zimbabue. Ahora mismo estoy en Irlanda del Norte. Gracias, hermano Chris, por la palabra. Al leer la palabra del libro de Segunda de Samuel, tuve que reflexionar mientras leía la historia del rey David. Reflexioné sobre mí misma y también me imaginé estando en un lugar en el que no debería estar. Al mirar mi pasado, entonces me di cuenta de que cuando esto ocurrió no era algo bueno. Así que ahora mi pregunta es acerca del arrepentimiento. ¿Cómo sé que ahora mi relación con Dios es buena? Sí, lo sé, oro, hago todas esas cosas, veo que Dios está obrando en mi vida. Estas son cosas buenas, estos son avances. Pero quiero saber cómo sé que mi relación con Dios es buena, especialmente en lo que respecta a este tema del arrepentimiento. Tu actitud hacia el pecado es una indicación mucho más clara de tu vida espiritual que tu situación actual. La verdad contenida en esa afirmación es la respuesta a la pregunta, porque hoy en día es común que la gente utilice criterios externos para intentar evaluar dónde se encuentran espiritualmente.
Tal vez he tenido un testimonio, he recibido una bendición o un avance. Eso significa que Dios me ha favorecido, soy un hijo de Dios, estoy en el lugar correcto con Dios, he sido sanado de una enfermedad y tengo buena salud, por lo tanto soy hijo de Dios. Pero estas no son medidas que debamos utilizar para determinar dónde estamos espiritualmente. Nuestra actitud ante el pecado es una indicación mucho más clara. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que en última instancia hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. Y tú hablaste del arrepentimiento, y yo hablé hoy en este mensaje sobre el arrepentimiento. Es un tema muy común del que hablamos porque ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el reconocimiento de eso y de volver a Dios, correr de nuevo a Dios para pedir perdón, sabiendo que su sangre derramada en la cruz del Calvario es lo único que puede contener el incendio voraz causado por el pecado. Miren, pueblo de Dios, no estamos aquí simplemente para usar un lenguaje espiritual a la ligera. Estamos hablando de la vida real y de situaciones reales. No hay nadie aquí presente, incluido yo mismo, que pueda afirmar ser perfecto. Nadie es perfecto. Cuando hablo de actitud ante el pecado, no estoy hablando de ausencia del error. No significa que no vayas a cometer errores. Pero, ¿qué haces cuando te das cuenta? Esto es un reflejo más claro de tu relación con Dios. Porque puedo saber. El Espíritu de Dios impulsa mi conciencia. Puedo saber cuando hago algo mal. Puedo saber cuando doy un paso en falso. Puedo saber cuando veo lo que no debería ver. Puedo saber cuando voy a donde no debería ir. Puedes saberlo. ¿Cómo? El Espíritu de Dios impulsa tu conciencia a través de la palabra almacenada en tu corazón. Ahora bien, ¿qué haces cuando tu conciencia se siente impulsada? ¿Culpas o cambias? ¿Te das cuenta? ¿Reconoces? ¿Te arrepientes y corres de nuevo hacia Dios? Ese es el reflejo de una relación sana con Dios. No la ausencia del error, sino la velocidad con la que reconoces y retomas el camino. Si justificamos el pecado, si le restamos importancia al pecado, si minimizamos el pecado, es una señal de que no estamos en el lugar correcto espiritualmente. No se trata de bendiciones. No se trata de progreso material. Un hombre puede estar enfermo en el cuerpo y aún así ser amigo de Dios, para citar al profeta T.B. Joshua. Un hombre puede ser pobre y sin embargo ser más rico en espíritu que los multimillonarios de este mundo. Así que no medimos las cosas espirituales con criterios materiales, mi hermana, sino por nuestra actitud hacia el pecado. Por eso debemos alimentar nuestra conciencia con la palabra de Dios. Debemos alimentar nuestras almas con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela el estándar de Dios para lo que es correcto y lo que es incorrecto. El mundo de hoy está intentando cambiar ese estándar, no solo modificarlo. Espero que lo entiendas, no se trata solo de cambiar el estándar, está intentando de voltear el estándar. Lo correcto se vuelve incorrecto, lo incorrecto se vuelve correcto. Esa es la obra de Satanás. Hay muchas cosas que pasan en la sociedad hoy en día que la gente dice, está bien, no hay problema. Pero si tomamos la Biblia como estándar, está mal, es pecado. Solo porque otros lo hagan no significa que esté bien. Solo porque ves a alguien pecar sin consecuencias, no significa que tú, con el conocimiento de la verdad, puedes tomar el mismo curso y esperar el mismo resultado. De todos modos, el engaño de que uno peca sin consecuencias es una mentira.
Si pecas sin consecuencias inmediatas, simplemente te estás preparando para la consecuencia más significativa que está por venir. Dios puede dar, quizás haya tiempo para el arrepentimiento, pero no es una señal de su aprobación. Si ves a alguien, tal vez incluso diga ser cristiano, pero sabes que está viviendo una vida impía y no parece ver las repercusiones, no pienses que el favor de Dios está sobre esa persona. Pueden pecar sin consecuencias. No es señal de la aprobación de Dios. Es una señal de la paciencia de Dios para llevarlos al arrepentimiento. Pero si no se arrepienten, hermanos míos en Cristo, el incendio voraz se propagará. Lo hermoso del arrepentimiento es que no requiere de tu dinero, tu posición, riqueza. No requiere conexiones. No es necesario que conozcas a un hombre muy santo de Dios para arrepentirte. Si este hombre de Dios ora por mí, entonces podré arrepentirme. No, el arrepentimiento es una decisión del corazón. Y mientras estés escuchando este mensaje ahora mismo, la sangre de Jesús es más que suficiente. Ningún pasado es demasiado malo. Ningún pecado es demasiado profundo que la sangre de Jesús no pueda lavar. Pero recuerda lo que dije. Jesús murió para liberarnos del pecado y sus consecuencias. No pecar sin consecuencias. Buen día, hermano Chris y miembros de God's Heart TV. He escuchado sus sermones por WhatsApp. Mi pregunta es, ¿cómo podemos acercarnos a Dios leyendo nuestra Biblia y la meditación? ¿Puede el hermano Chris darnos quizás 2 ejemplos o un ejemplo de cómo meditar en la palabra de Dios para que podamos conocer mejor a Dios o conocer la presencia de Dios? Porque hay muchos de nosotros que no conocemos la presencia de Dios. Gracias, hermano Chris. Nuestro hermano estaba hablando de ejemplos prácticos. Me gusta. Es bueno ser práctico aquí. Así que una cosa está clara. Si reconocemos que la palabra de Dios no está destinada solo a nuestras mentes o estos oídos, está destinada a nuestros corazones, significa que para que meditemos en la palabra, para que leamos la palabra eficazmente, nuestro corazón tiene que estar bien. Nuestro corazón tiene que estar bien con Dios. Así que cuando llegue el momento de leer la Biblia, no basta con tomar la Biblia y acudir a las Escrituras. Primero que todo, arregla tus cuentas con Dios. Entonces, digamos que ustedes, como esposos, tal vez hayan tenido un enfrentamiento, un desacuerdo sobre algo, y estás enojado con tu esposa, o ella está enojada contigo y tal vez algunas palabras equivocadas fueron dichas, y ahora dices, déjame ir a leer mi Biblia. Y abres la Biblia y empiezas a leer. Lo que estás leyendo no entrará. Solo estás leyendo por el placer de leer, porque tu corazón está turbado, atribulado, está enojado. Lo primero que tienes que hacer es ir y arreglar las cuentas. Arregla tus asuntos con Dios y arregla tus asuntos con tu esposa. Una vez que tu corazón está tranquilo, cuando leas la Biblia, puedes prestarle plena atención. La meditación consiste en enfocarse plenamente en la palabra de Dios. Digamos que leas un pasaje de las Escrituras. No se trata simplemente de leer y luego saltar al siguiente versículo. Lees y haces una pausa. Piensas en ello. ¿Qué significa esto para mí? ¿Entiendo esto? Quizás necesites leerlo en voz alta. ¿Cómo se aplica este mensaje a mí? Al pensarlo, es algo que incluso puedes escribir. Lo tienes en un cuaderno o incluso en tu mano. Durante el día lo recuerdas mientras trabajas. Prestas atención, piensas en ello. Aquí es donde hablamos de meditación, porque es un compromiso profundo del corazón con su palabra.
El problema hoy en día es que intentamos saltar a la meditación sin arreglar nuestros corazones. Quiero meditar, pero tengo falta de perdón hacia alguien. Quiero meditar, pero acabo de ver algo lujurioso. Quiero meditar, pero acabo de decirle malas palabras a alguien en el trabajo. Y tú dices, déjame leer la Biblia. No, hay un proceso. Por eso es importante que tengamos tiempo diario con Dios, para que podamos lidiar a diario con el pecado y un arreglo diario del corazón. Porque cuanto más tiempo tardes en arreglar tu corazón, más bloques se levantan. Tardamos demasiado en resolver los problemas. ¿Sabes? Usé el ejemplo del matrimonio porque es algo común. Es un problema común en los hogares hoy en día. Hay enfrentamientos, es normal, pero no los solucionamos rápidamente. Les permitimos continuar. Nos vamos a dormir aún con el corazón enojado. Nos vamos a la cama sin resolver ningún asunto. ¿Y qué pasa? Simplemente lo construyes porque ahora acumulas los problemas del día siguiente, además del de ayer. Y entonces, ¿cómo puedes leer la Biblia? ¿Cómo puedes orar? ¿Cómo puedes meditar? Así que tenemos que volver a lo básico. Si tomo mi Biblia y la leo, aunque sea solo un versículo, necesito reconocer que mi corazón es el instrumento a través del cual el Espíritu Santo traerá entendimiento de este versículo. Entonces, ¿está mi corazón bien? ¿Está mi corazón tranquilo? Si la respuesta es no, ¿qué debo hacer para resolverlo? Quizás deba arrepentirme. Quizás hay alguien a quien necesite decirle, te perdono. Quizás hay alguien a quien le necesite decir, ¿me perdonas? Quizás necesite llamar a mi esposa y decirle, por favor, se acabó, lo siento. Y luego lees la Biblia. Creo, hermano mío, que no es tan sencillo como un mecanismo. Al igual que en la escuela, si estás estudiando para un examen, quizás podrías memorizar esto, o la gente tiene ciertas formas de estudiar. Cuando se trata de la palabra de Dios, no es el cerebro lo que en última instancia se requiere. Utilizas el cerebro, pero en última instancia es el corazón el que lo recibirá. Así que lo más importante es arreglar tu corazón. Nadie conoce el estado de tu corazón mejor que tú. Así que si tu corazón está tranquilo, puedes saberlo. Entonces, cuando llegue el momento, si el corazón está tranquilo y es hora de leer la palabra, da lo mejor de ti. No puedo dejar de enfatizarlo. Da lo mejor de ti. Dedica tiempo de calidad. Presta tu mejor atención. No se trata, como dije, de marcar una casilla que, después de un largo día de trabajo, voy a leer un versículo antes de dormir. Aunque tu corazón esté tranquilo, es probable que no recibas ninguna revelación de ese versículo, porque vienes a recibirlo en el momento en que estás perturbado. Mira este caso de David y Betsabé. Mira el entendimiento, la revelación que vino acerca de lo que condujo a ese pecado. Esto no se logra simplemente leyendo ese versículo una vez. Es leer el versículo y reflexionar sobre él. ¿Qué significa esto? ¿Qué le pasó a David para que cayera en esta trampa? ¿Cómo puedo aprender de esto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Va más allá de simplemente leer. Requiere toda la atención del corazón. Así que este es mi aliento para ti, mi hermano. Espero que lo entiendas. Gracias, Jesús. Hola, mi nombre es Otis. Soy de Liberia. Vivo en Florida, Estados Unidos. Así que mi pregunta se remonta a uno de los sermones que predicó acerca de estar enfocados en la palabra de Dios. Mi pregunta es, si estamos orando o leyendo la palabra de Dios, para ser sincero, cuando estoy orando, a veces me distraigo, a veces los pensamientos vienen a la mente, a veces me enfoco únicamente en algunas cosas negativas, o a veces cosas positivas. Diferentes pensamientos me vienen a la mente mientras estoy orando o leyendo. Esto me ha estado molestando durante años, incluso hasta el día de hoy, incluso si estoy escuchando un sermón. A veces mi mente se distrae y piensa en otras cosas. Esto me ha estado molestando. Quería hacer esta pregunta desde hace mucho tiempo. En primer lugar, el hecho de que haya una batalla cuando quieres leer la Biblia de Dios demuestra que estás haciendo lo correcto. Si fuera fácil, tranquilo, sencillo,
sin batalla, sin distracciones, sin pensamientos negativos, entonces es cuestionable si realmente te va a enriquecer espiritualmente. Así que no te desanimes por eso. Cada vez que quiero leer la Biblia me vienen pensamientos negativos. ¿Por qué? No, es algo bueno. Pero una cosa está clara. Los pensamientos vendrán, pero tú determinas con qué alimentas tu corazón. Tan pronto como reconozcas el pensamiento negativo, no le prestes atención ni estés de acuerdo con él, ni lo lleves más allá. Debes reprenderlo inmediatamente y reconectarte. No significa que en el camino de la fe no surjan tales pensamientos, pero si eres rápido en reconocerlo, como lo que estás diciendo ahora, en la medida en que lo reconozcas, Dios te ha dado el poder para vencerlo. No eres esclavo de tus sentidos, no eres esclavo de tus pensamientos. Una de las mayores mentiras que ha defendido el diablo es que somos esclavos de esta carne. Oh, ese pensamiento viene, no lo puedo controlar. Tengo que hacerlo. Estoy distraído, debo hacerlo. No, tienes el poder de elección. Tienes el poder de la discreción. Eso es lo que nos hace humanos. Esa chispa de divinidad que nos diferencia de todas las demás especies animales. Tenemos la discreción de elegir entre el bien y el mal. Así que no cedas ese poder a las mentiras del diablo al concluir cuando llega un pensamiento que debe sucumbir a él. Solo me distraeré. No, si identificas una distracción, repréndela en el nombre de Jesús. La Escritura dice, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. No importa la mentira que el diablo intente pintar en nuestras mentes, la verdad en la palabra viva de Dios es mucho más poderosa. En la medida en que nos mantengamos en la verdad, seremos más que vencedores. Pero eso no significa que no habrá una batalla. Por eso hablamos de estado de alerta. Velad y orad, velad y orad, velad y orad. Esto es una realidad, mi hermano. Y por supuesto, además de identificar una distracción, también debemos identificar si hay alguna acción que debemos realizar para desconectarnos de esa distracción. Porque Jesús dijo, si tu mano derecha te hace pecar, córtala. A veces puedes decir, algo me está distrayendo, pero precisamente aquello que nos distrae todavía sigue con nosotros. La última vez hablé sobre el teléfono. El teléfono es un dispositivo que debemos utilizar. No debemos dejarnos utilizar por él. Es para usarlo. No nos corresponde a nosotros ser utilizados por él. Que si tomamos el teléfono nos absorbemos tanto en lo que estamos viendo que nos roba el tiempo destinado a otras cosas. Por ejemplo, lee una Biblia física. No leas la aplicación de la Biblia en tu teléfono. No digo que una aplicación de la Biblia sea mala. Solo digo que el teléfono es una fuente de distracción. Entonces, si estás leyendo la Biblia en tu aplicación y de repente llega una notificación, mensaje, te estás tentando. Digamos que con eso estás invitando a la tentación de la distracción. Así que también identifica, hay algo a mi alrededor que también esté causando distracción, que necesite tomar alguna acción para solucionarlo. Pero mientras estemos en este mundo, habrá esa batalla. No pienses que cuanto más te acercas a Dios, la intensidad de la batalla disminuye. No, pero tu capacidad para identificar al diablo y sus trucos y trampas, la sensibilidad de las cosas del espíritu aumenta. Y es por eso que te encuentras superándolo fácilmente. Pero mientras estemos en este mundo, la batalla persistirá. La batalla continuará, así que no te desanimes porque te distraigas o vengan pensamientos negativos, pero tan pronto como lo identifiques, retoma el camino. Reconéctate. Es una muy buena pregunta porque estamos hablando de algo muy práctico.
Y creo que algunas personas sienten que si están leyendo la Biblia, no habrá ningún pensamiento negativo ni ninguna distracción. Y esa no es una percepción realista. Puede desempeñar un papel para reducir ciertos elementos a tu alrededor que podrían causar distracción. Pero en última instancia, esto es una cosa del espíritu. La Biblia es el único libro que nos puede transformar. Si quieres ver fútbol, no vas a tener ese tipo de problema. Si simplemente quieres leer las noticias, no habrá problema. Si quieres estudiar para la escuela, no será el mismo problema. Pero una vez que tomas la Biblia o vas a leer algo que te edificará espiritualmente, definitivamente una batalla se está llevando a cabo. Así que no tenemos temor de esto, estamos alerta a esto.